Buenas tardes, mi nombre es Mónica Otero. Les voy a compartir la experiencia realizada en 2023 en la formación de maestros de primaria en el Uruguay. En este año se empieza a implementar la transformación del sistema educativo uruguayo. Eso implica eh, dos planes ¿qué sucede? Las unidades curriculares del primer borrador se nos vuelca el reglamento de carrera, se nos presentan a los docentes 15 días antes del inicio del curso, en carácter de borrador. Eh, Esto implica que va teniendo cambios, ¿no? El 25 de junio recién vamos a tener otro con una modificación, cuando ya están empezando, cuando ya han empezado los cursos. Eh, Estos cambios los podemos encontrar en bibliografía sugerida, en la escala de calificaciones, en el primer borrador entran 10, acá de 1 a 12, algún trabajo de selección de contenidos, etcétera. Hay modificaciones pero ya, ya estando en el año. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es que recién el 28 de junio es que se haya el expediente de aprobación de un diseño de las unidades curriculares para lo que vendría a ser segundo, tercero y cuarto. Em, Nosotros nos encontramos el 9 de agosto que el Consejo Directivo Central va presentando una versión preliminar de la formación de maestros. Esto es para dar una idea de que se inició el curso y que están sucediendo todas estas transformaciones, que se están trabajando con borradores, que se están cambiando a la vez. De la misma forma que aquellos estudiantes que iniciaron en los años anteriores, como habíamos mencionado, no pueden terminar en su propio plan. O siguen avanzando rápidamente, o si tienen una previa, o dan un examen libre. ¿Por qué? Porque en estos cambios no tienen la misma oferta, digamos. Por ejemplo, nosotros tenemos en el 23 teorías pedagógicas. Es la única desde pedagogía. En los años anteriores habían pedagogía 1, pedagogía 2, etcétera. Esto lo que va generando es malestar en sus estudiantes. Malestar en el sentido de no tener lo que nosotros podemos decir de una forma coloquial, las reglas claras del inicio de los cursos o antes de inicio. A su, Genera desconfianza, genera malestar, genera discusiones entre ellos, eh, a su vez desestimula. Hay algunos que incluso dejan y porque prefieren empezar en el año siguiente, vendría a ser en el 24, a ver si ya tienen un poco más claras las cosas, digamos así, en forma coloquial. De ahí en que nosotros empezamos a pensar, eh, porque nosotros, cómo desempeñarnos, ¿no? En esta formación de maestros dentro de estas inestabilidades. Si bien el marco curricular y las progresiones de aprendizaje, que son a nivel del sistema general, establece en la enseñanza activa y las competencias. Nosotros nos empezamos a proponer e implementar unas prácticas educativas nuestras no tradicionales, o es más común o tradicional, valga la redundancia, en una formación terciaria, pero que promueva un desarrollo de las competencias que son establecidas en unidades curriculares de teorías pedagógicas, pero a su vez generar una convivencia positiva, armónica, construir experiencias favorables en currir en el curso. Eh, si nosotros empezamos a pensar en lo que son las prácticas activas, que tenemos educación por proyectos, es difícil elaborar una educación a través de proyectos, pensar un proyecto en estas inestabilidades. El estudio de casos también, el aprendizaje en servicio sería interesante, pero ¿cómo conseguir otras instituciones en las cuales podemos vincular cuando nosotros no tenemos reglamentos establecidos y definidos? Eh, de ahí empezamos a pensar y retomando nuestra tradición uruguaya, ¿no? De la educación activa, analizando
los bloques, la unidad curricular está conformada por cuatro bloques. El bloque C, Desafío del siglo XXI, y el bloque D, la educación en Uruguay. Entonces proponemos, no llega a ser una educación, una aula invertida, porque aún nosotros tenemos mucha presencia con ellos. Si bien trabajar con los estudiantes, centrándose en ellos, en los estudiantes, tomar nosotros en un papel de guía y mediadores, pero aún estando muy presentes. Nosotros le proponemos eh, separar el grupo en subgrupos, darle la oferta de que ellos en temarios que corresponden a los bloques C y D, ¿no? Tales como los pensamientos pedagógicos de Pedro Varela, de Enriqueta Contorriqué, las experiencias de las misiones sociopedagógicas, del pensamiento de Reina Reyes, de trabajarlo o de que ellos lo presenten en forma grupal pero con un perfil un poco más lúdico. Es decir, a través de eh, una búsqueda del tesoro, a través de la elaboración de rompecabezas, a través de el juego de la oca. ¿Qué estamos hablando? Que ellos realicen ese proceso de yo pienso, ¿no? Entre esa experiencia y ese pensamiento, ¿qué me desafía de todo esto? ¿No? ¿Qué me siento convocado? ¿Qué puedo proyectar? ¿Y cómo me puedo llegar a construir esto, a formarme en ese perfil, con ese ideal de perfil de, de maestro? Eh, a su vez, en cada una, primero tuvimos un tiempo de organización, de estructuración y de planificación a nivel de aula, pero a su vez ellos tenían que plantearse una autoevaluación y una coevaluación. Eh, no, cuando se les presentó la propuesta, ellos no creían, no se sentían, no creían que era capaz de hacerlo. Eh, por otras instancias teníamos que, había más entusiasmo o en la realización de la herramienta lúdica que en la transmisión del contenido. Tenían miedo incluso de perder ese contenido o de perder eh, la calidad, ¿no? De a poco, volviendo a esa reflexión de qué pienso que me desafía y qué proyecto, se fue planificando y estructurando, incluso se fue presentando no solamente en el espacio aula, sino fuera de ellos, de ahí a que en algunas oportunidades algunos otros estudiantes que veían, yo qué sé, la búsqueda del tesoro se unía y participaba. Eso hizo que se fuera empezando a cambiar el ambiente, pero a su vez eh, el ambiente en el aula y a su vez ellos, como teníamos estudiantes que ya estaban realizando las prácticas, algunas de estas propuestas las fueron utilizando en sus propias prácticas, ¿no? Eh, en relación a la maqueta, que tal vez obviamente esta no es un caso de muy lúdico, que la maqueta era representar un pensamiento de un autor que correspondería al siglo XIX, cómo es nuestras escuelas eh, en relación a un aula del siglo XIX. Si bien sucedió que se expuso en la institución, pero a su vez estuvimos relacionándonos con el Museo Pedagógico y se presentó al final de la muestra de año de ellos. También, por comentarios de otros colegas, lo que se hizo fue como repercutir en cambiar esa mirada que se estaba teniendo de la institución. O sea, entendiendo que habían unas inestabilidades o cosas no muy claras que se estaban dando que no correspondían necesariamente al instituto o no era algo que a nosotros los docentes, pero nosotros no somos parte de la elaboración de las unidades curriculares que correspondían a otros espacios y pudiendo haciendo esa identificación.